va a aguantar lo que pueda. Lo que pasa es que, claro, es Max. Y adelantar a Max es muy complicado. Y cuando es muy complicado, pues pasa lo que pasa. Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña un abrazo y conectaros a la Fórmula 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a hablar del Gran Premio de Miami, que ha renovado casi hasta que nos jubilemos, por lo visto. Y bueno, pues muy bien por ellos, no sé si bien por ellos o mal para nosotros o al contrario, en fin, ya lo discutiremos. El caso es que vamos a hablar de este Gran Premio en el que para mí es la razón clara por la que Norris no va a ser campeón del mundo. Ahora lo discutiremos. Con nosotros estamos los habituales. Hola Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Ángel. David, pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa frase ha sido el resumen, ¿no? de lo que vimos ya el año pasado, porque ya el año pasado sí que es verdad que Verstappen tenía una gran ventaja, pero vimos a un Norris que tenía que haber hecho algo más, ¿no? Y sí que es verdad que aquí en Miami, vamos, que ahora lo analizaremos todo, ¿no? Porque quitando para mí lo que fueron las primeras vueltas, las 20 primeras vueltas, ya después la carrera sí que se volvió muy, muy dominante por parte de McLaren, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ahora analizaremos todo ocurrido en Miami. Muy bien, David, ¿a ti qué te ha parecido esta carrerita de Miami? Pues la verdad que para ser Miami ha estado interesante, como dice Julio, hasta que adelantan los McLaren a Verstappen, que ya lo comentaremos, pero hizo una clasificación, vamos, pues se sacó, dio otra Masterclass. Estábamos esperándolo, ¿eh? Yo lo estaba esperando. Claro, es que si la ha dado, la ha dado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por un momento me has asustado cuando ha dicho Max se sacó y digo, a ver lo que va a decir con qué se sacó. ¿Qué se sacó? Sí, bueno, Max? La magia de las chisteras, ¿eh? Vale, mientras sea la magia de las chisteras no nos censuran el programa. Así adelante. Sacó el conejo de la chistera. Cuidado. Pero la verdad que se marcó una pedazo de clasificación que no se lo esperaba a nadie eso. Y luego en carrera yo se lo decía a María, digo, va a aguantar lo que pueda. Lo que pasa es que, claro, es Max. Y adelantar a Max es muy complicado. Y cuando es muy complicado, pues pasa lo que pasa. Que hay lucha, te echa de la pista o agranda tanto el coche que no hay tu tía. Pero es que este es un deporte de competición y de contacto y de claro, riesgo. Claro, oye, sí, Es decir, Claro. lo que no puede ser es terminar la carrera e ir llorando, es que no me dejan competir, es que... Norris, vete a llorar a tu casa, tío, a tu casa. Es decir, si no quieres luchar codo con Max, no le vas a ganar en la vida. Es decir, Max prefiere irse al muro antes que dejarte un palmo de terreno. Es que es así. Es que así es como se gana. Si es que Yo creo que la eso lo clasificación... Lo harían tres pilotos, Max, Fernando y Hamilton, seguramente. Sí. Bueno, y Piastri, ¿no? Está Piastri comprobado. está demostrando que si no es campeón este año, va a estar ahí. A ver, Pero con el ritmo que tiene el McLaren, va a ser campeón. Ojo, Además, que ya le sacas 16 puntos a Norris, ¿eh? Sí. Cuidadito, ¿eh? Que ya empezamos a tener un colchón ahí. Simpático. Ahí va. Con cuidado, que como Norris haga un 0 en cualquier carrera, se les va a poner muy cuesta arriba, ¿eh? Porque la verdad lo que estáis hablando, hemos visto un Piastri que está
muy frío, calculador, no se mete en batalla. En cuanto Verstappen le metió 2 veces, calculó dónde podía adelantarlo, aquí y punto, no como Norris, que ya lo vimos que se salió. En fin, a mí me gusta más eso, a mí me gusta ver más los piques, pilotos como Norris que se sale la primera, tal, después le tiene que devolver la posición, más espectáculo y más no sé, ¿no? Más bonito. Pero ojo con Piastri que lo puede tener muy crudo Norris. Sí, bueno, Piastri estuvo listo al devolverle la posición a Max para que no le ocurriera precisamente lo que le ocurrió a Max la vez anterior. Él Fue tenía Piastri. confianza. Fue Norris. Perdón, Norris. Sí, sí. Que estuvo bien al devolverle la posición porque al fin y al cabo después iba a ser más cuesta arriba. Que bueno, el tema de Norris en la salida yo lo vi como un incidente de carrera. No vi ni mala intención ni nada. Es decir, te fuiste fuera, pues lo siento, macho. Es decir, ya está, perdiste las posiciones. Max, creo que esas primeras 20 vueltas hizo una defensa de campeonato. Es decir, el tío se nota por qué está donde está. Hizo todo lo que pudo con el coche que tenía. Yo creo que no se le puede achacar nada. Y bueno, Piastri ya puede tener esa muesca en el revólver de que es de los poquitos que ha obligado a tener un error a Max por la presión que ejerció. Que no hay otra manera con Max. ¿Sabéis qué lucha me recordó? Fernando y Hamilton en Hungría, cuando Alpine. gana, sí, con Alpine, cuando gana Sí. Ocon. Sí, sí. Además es que fue exactamente clavado. No había forma de adelantar a Fernando hasta que se pasó de frenada, como le pasó a Max, y ya le pudieron adelantar. Pero si no, no hay tu tía. Claro, es que Max defendía los interiores muy bien, se guardaba la energía para la recta, que es donde el McLaren podía de alguna manera con el DRS adelantarlo. Pero claro, llegaban muy justo y al final de recta, en cuanto protegía un poco el interior, después el Red Bull salía muy bien y era muy difícil. Al final, lo que dice Ángel, el Piastri estuvo ahí empujando hasta que cometió el error Verstappen y pudo adelantar, ¿no? Norris, sin embargo, sí adelantó en el mismo sitio, en la curva donde se salieron y tuvo que volver a devolverle la posición, ¿no? Pero Norris sí adelantó ahí, que la verdad es que se le ocurrió mucho, ¿eh? Las cosas como son, ese adelantamiento no era fácil y yo cuando lo vi digo, uff, y malo que estamos hablando. Es que adelantar a Verstappen por fuera es muy complicado, es muy complicado porque en el momento que tape un poco el hueco no puedes hacer nada. De todas formas, Piastri creo que fue que adelantó a Hamilton, creo, en la curva 3-4 ahí por fuera, que dices, pero ¿cómo te has metido por ahí? Bueno, es que también habéis visto cómo iban los McLaren en esta carrera, ¿no? Es Sí, decir, no, iban rápido, pero hay que Uy. tener un par de narices para adelantar ahí. Sí, bueno, es decir, todo. Tienes que tener coche y tienes que tener las narices, pero me refiero que los McLaren iban pegados al asfalto y después aparte degradaban muy poco. Es decir, es que se especulaba, dice, bueno, tal y como degradan, se pueden quedar con los neumáticos medios como 10 vueltas más que los demás. Es decir, era una auténtica pasada, ¿no? Y Piastri ha estado, pues, bueno, en cuanto se fue, empezó a coger segundos de ventaja, no sé a cuánto llegó a estar, y después ya se dedicó un poquito a relajarse diciendo, bueno, voy a medir, voy a calcular, controlar la carrera y ya me termino de olvidar. Sin embargo, Norris estaba con los ojos inyectados en sangre diciendo, a ver si puedo alcanzar a mi compañero, pero macho, ya es tarde, ya ibas tarde. Sí, ya cuando consigue adelantar a Verstappen, creo que le sacaba ya 10 segundos. Sí. Con el mismo coche. No le vas a coger. A no ser que Piastri quiera. Sí. Que fue lo que se dedicó a hacer, a administrar un poquito, a guardar ruedas, que con la declaración que tenía, pues no le hizo falta, pero lo tenía controlado, vamos. Totalmente. Sí. Luego estaban los Mercedes. Bueno, Antonelli no lo he visto yo más nervioso en los días de su vida. No sé qué le pasó a Antonelli, pero estaba casi irreconocible, ¿no? Cometiendo muchos fallos y además nunca se podía terminar de ir porque como siempre estaba metiendo las ruedas en
en la tierra y tal, siempre las tenía sucias y era un poquito curioso, ¿no? Sin embargo, Russell, mira que no les ha funcionado bien el neumático duro a Mercedes, pero aún así Russell pues se ha mantenido ahí. Yo creo que muy buena carrera, muy sólida, según las circunstancias, ¿no? De que tenían el equipo. Yo creo que bastante bien. Sí, hombre, y bueno, Russell, el final de carrera, ¿eh? Cómo administró lo que tú dices, el neumático, que no iba bien, pero sí cuando fue ya, cuando se puso Verstappen a 1.2, 1.3, que había posibilidad de meterse en DRS, sacó lo poco que tenía guardado y ya le metió 2 segundos otra vez, que no es fácil, ¿no? Pero la Ujú. verdad es que Russell hizo una carrera de igual, de coco, calculando y administrando. Tuvo, bueno, los 9 segundos menos por el virtual, que cambió, le vino bien, pero esto es lo que hablamos. Al final siempre está ahí, calladito, cabeza agacha y hacia arriba. Y al final, pues oye, pues ese tercer lugar y muy bueno para Mercedes. Antonelli lo que dice, yo creo que Antonelli a raíz de la pole, ¿no?, que hizo para la sprint, como que se vino arriba, como que vio, no sé, ¿no?, de alguna manera, hombre, no, esa presión, ¿no?, de verte ahí arriba ya como rookie, en fin, después al final, pues oye, no sé si esos nervios le hicieron cometer esos errores de los que estamos hablando y al final, pero oye, pero que sigues estando ahí, el chaval, rookie, como digo yo, está aprendiendo y está metiendo al Mercedes siempre en el top 10, quitando una carrera, pero bueno, oye, no lo está haciendo mal, por lo menos así lo veo yo. Sí, demasiado. Es decir, al fin y al cabo, quitando de que se le han puesto unas expectativas fuera de lo normal, ¿vale? Porque Mm, no le puedes comparar con Senna o tal. Es, eso es tontería. Y el chaval, bueno, lo de hoy, pues, bueno, lo de la carrera de ayer, que ha sido, pues, fruto normal de los nervios de un rookie. No pasa nada, sí, ¿vale? sí. Pero aún así, se puede decir que ha salvado los muebles bastante bien. Y bueno, lo sorprendente ha sido, por ejemplo, los Williams, que han ido muy bien, sobre todo. Nadie se esperaba que fueran también con los duros. Mm, Y bueno, tremendo cabreo de Carlos Sainz, que pocas veces está cabreado, pero cuando se cabrea normalmente es con razón. Y es que, claro, le pasan dos cosas. Una, es el único piloto de la parrilla que sale a carrera con neumáticos usados, ¿vale? Por una mala gestión del equipo, del equipo. mm, Con lo cual ya partía con un neumático que iba 2 décimas más lento por vuelta que los demás. Ya vamos cuesta arriba. Y después le dice el equipo, no te preocupes, que Albon no te va a atacar. Es decir, tenían órdenes de mantener, porque iban uno detrás de otro, estaban muy sí. bien, creo que iban sexto, séptimo, Ujú. que eran posiciones de lujo. Y claro, si tú das por hecho de que no te va a atacar, no te esperas que de pronto tu compañero te meta cuello y claro, se va. Eh, Unido a que previamente su compañero también le había dado un toque. Entonces, Yes. aquí, aquí creo que van a tener una reunión, ¿vale? Y a ver qué pasa, ¿vale? En fin, también estaba yo pensando que, bueno, tal y como van las cosas en Ferrari, concretamente a Hamilton, que Hamilton, bueno, ha tenido ya su roce público con el equipo de no sabéis trabajar en equipo o no hacéis un buen trabajo de equipo, ahí lo llevas, ¿vale? Mm, Y sobre todo que te lo diga un 7 veces campeón del mundo que te ponga, te suba los colores, ¿vale? Por cierto, hablando de colores, ¿qué narices han hecho con el Ferrari? ¿Qué sacrilegio? Digo yo, parece que estaba el Ferrari dando marcha atrás, se metió en el túnel de pintura de Williams y le pintaron medio coche blanco y azul. Y después puede se dio ser. cuenta y salió. En fin, que digo que lo mismo tiene que estar Carlos atento, que le vuelven a llamar porque Hamilton dice, yo de aquí, o bien el equipo se harta de Hamilton. No sé lo que va a ocurrir primero, pero no va muy bien la cosa. Julio, ¿qué opinas? Sí, bueno, por partes, ¿no? Lo que comentas de William, yo creo que William ha sido la sorpresa. Nadie se esperaba, bueno, ese sentimiento y esa velocidad que incluso pusieron jaque a los Ferrari, es decir, iban muy bien. Bueno, ahí está la posición de Albon, ¿no? Que es el quinto. Y bueno, la polémica, pues lo que comentas, ¿no? Claro, aparte de lo que hablamos, Carlos es un piloto mucho de equipo que si tiene que esperar al compañero para darle DRS, para, en fin, lo que haga falta, ahí está. Y claro, yo creo que eso ha sido pues algo que no se esperaba.
no se esperaba. Y además, claro, si tu equipo te está diciendo, como estabas comentando Ángel, oye, tranquilo, que tal, que no te va a atacar, que mantener posiciones, que es bueno para el equipo, claro, tu pilotaje no es el mismo que ir defendiendo una posición con otro de otro equipo. Entonces, claro, cuando llega algo y le metes hachazo, ostras, pues claro, te quedas un poco, primero porque no es lo que has hablado y segundo porque no te lo esperas, ¿no? Hombre, el equipo ahí tenía que haber dicho, oye, devuelve posición aquí, ¿no? Pero ya después al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Esa rajada de Carlos a mí me ha asombrado porque es lo que comentamos, nunca hemos visto un Carlos tan enfadado, porque lo hemos visto como siempre, ¿no? Cuando algo no sale bien, oye, equipo, oye, hay que ver, tal. El típico enfado de momento que dura 5 segundos. Pero esto ha sido una retaila, ¿no? Ha sido una bronca explicándole esto no es así, yo no corro así, esto no me gusta, esto que... ¿no? Y bueno, y eso ha sido en público, no quiero imaginarme a los briefings después de la carrera que se habrá liado, ¿no? Espero de que el equipo tome nota porque teniendo el coche que tienen, que están moviendo, que va muy bien, son los primeros, ¿no?, del resto del mundo, como decimos, tienen que aprovecharlo, macho, y sacar más rendimiento que aún queda campeonato. Claro, Y en porque... cuanto a Ferrari, lo que dices tú, Ángel, lo de Hamilton ya lo ha dicho, después en el corralito también rajó mucho, volvió a explicar lo de China, que él en China y tal, le devolvió la posición a Leclerc, porque hay momentos en los que hay que pensar más en el equipo, y sí que es verdad, ahí Hamilton tiene toda razón, a veces, en fin, el equipo cambió posiciones, Hamilton las cosas como son, no consiguió acercarse a Antonelli, por lo que ahí tienes que devolver posición, macho, Leclerc va por delante tuya, el equipo, como bien hizo, oye, venga, swap position, uno por otro, venga, y ahora vete por la Antonelli. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que Leclerc otra vez estaba en DRS y Leclerc dijo, no. Entonces, hombre, yo no sé hasta qué punto ahí, si por tema de, eso ya no lo sabemos, de tema de neumáticos, habría que dejar pasar unos a otros, porque en fin, las estrategias de los equipos son cosas de ellos, ¿no? Pero evidentemente, si a ti te dejan pasar y tú no llegas al Antonelli, tampoco vi muy claro lo que hicieron, porque tenían que haber dejado por lo menos hasta las 2 o 3 vueltas que acabara para cambiar las posiciones, ¿no? Que al final perdieron un segundo, Carlos que se acercaba, y bueno, Carlos en la última curva que casi se lleva puesto a Hamilton, ¿no? Que se tira desde lejos y... Pero bueno, como tú dices, Ángel, ya Hamilton está dando varios manotazos encima de la mesa y cuidadito que veremos cómo acaba esto. Sí, todavía hubo una radio que fue maravillosa cuando le Sí. dicen, oye, que vienen detrás los Williams, y dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que los tengo que dejar pasar también o qué? Si quiere pasar también. Sí, yo creo que ha sido el momento, ¿eh? El momento de la carrera, ¿eh? Eso ha sido muy Kimi, ¿eh? Yo me puse a reírme, ¿eh? Claro, porque fue cuando cambiaron la posición y digo, si queréis, no, dice, cuidado, ¿no? Que viene Carlos cerca y tal. Y claro, ahora me lo también. dices, ¿no? Claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, por cierto, le enviamos también un saludo a Cristian Roca, ¿vale? Que fan de la Fórmula 1, que me estuvo comentando cosillas, que es fan de... O por lo menos me habló de Piastri, decía que Piastri es muy, muy rollo Kimi Raikkonen, ¿vale? Que es un tío que no se pone nervioso, que es frío, pero que a su vez tiene ese puntito de instinto asesino suficiente para ganar un mundial. De hecho, pues está ahí líder, lleva pues 3 victorias seguidas, 4. No, pero 3 Sí, seguidas. 3 seguidas y... Sí, 3 seguidas. 3 seguidas. Lleva 5 podios, 4 victorias, 131 puntos, le lleva 16 a Norris y justo los 16 que le lleva Norris a Verstappen. Así que bueno, que ojo, Verstappen, que en cuanto se ponga nervioso Norris, le va a meter cuello. Y bueno, pero no está tan lejos, por ejemplo, Russell. Verstappen tiene 99, Russell tiene 93. Russell, 4 podios. Es que Russell es lo que, desde que entró en Mercedes, así, es martillo pilón. No se le ve, no se le escucha, pero está ahí. Y va que es lo que ha dicho antes Julio, está ahí a la chita callando y siempre, como es a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues él está ahí pescando y cuando alguno falla, ahí está él. Sí, sobre todo en las 2 últimas temporadas se está solucionando algunos fallos en el pasado que ha tenido un poquito de madurez, ¿vale? Sobre todo de finales de carrera, cuando ha perdido el control de algún coche y tal, cuando iba muy bien posicionado y a lo mejor necesitaba más templanza.
pero superado eso, es un piloto, en cuanto el coche vaya medio bien, va a estar ahí arriba. Y yo creo que estos puntos son oro para final de campeonato. No sé cómo evolucionarán este año los coches, porque es toda una incertidumbre, porque el año que viene cambia la normativa y yo no sé hasta qué carreras se han propuesto cada equipo, es decir, hasta aquí evolucionamos y después ya miramos hacia 2026. En fin, porque Hay uno que lo tenemos muy claro. Yo lo iba a decir. Que lo tenemos muy claro. Que la próxima carrera viene el paquete y ahí ya dicen nada. Esto es lo que Salga hay. como salga. el tractor verde, ¿no? Yes, el John Deere, ¿no? Le dicen, ¿no? El John Deere. Madre mía, en fin, Es que han quedado último y penúltimo. último y penúltimo. Que Sí. yo, de verdad. Vamos a ver, no me lo esperaba, ¿eh? Yo lo digo, ¿eh? Lo que hemos hablado muchas veces. Yo a lo mejor lo de Fernando en la carrera de ayer sí me lo esperaba, porque lo que le hace Lawson en la sprint y le meten 5 segundos y un puntito en la superlicencia, pero tío, que la reventa el coche, que la tira contra el muro, por fuera de la pista. Yo soy el manager de Alonso y estoy llamando a Red Bull. Y le digo, mira, como el Yuki no te está funcionando, ¿te apetece aquí un cambio interesante? No, pero yo creo que Fernando está aguantando al año que viene. Uf. Pero lo es que pasa el año es que este año, viene... se va a hacer muy largo. Pero David, también es que la historia de siempre. Siempre, el año que viene. Claro. Esto, yo creo que Alonso, bueno, sí, el año que viene. Si el año que viene el coche no va, yo creo que Alonso hace un lauda. Es decir, se baja a mitad de carrera del coche y se pira para su casa. De verdad. Claro. Como hizo Lauda, que dejó ahí en mitad de un campeonato, dijo, hasta luego, ahí os quedáis. ¿Sabes? Y ojo, que esa carrera hemos visto cuando hemos visto después las radios a posteriori, hemos visto un Alonso que ha discutido mucho con el equipo, que no era normal, que siempre Alonso propone, oye, ¿cómo veis? Tal, y oye, ponerme los neumáticos, oye, tenemos que entrar. Yo creo, no tengo datos, pero creo que tenemos que entrar y tal, viendo que Hamilton entró, fue el primero por el tema de los neumáticos, ¿no? De seco. Y ahí hubo una discusión y el equipo, no, quédate fuera y quédate fuera. Y al final pasa esto, y lo primero que hace Alonso cuando sale el corralito es contarlo, es decir, no, es normal que haya pasado esto, porque yo ya llevaba un rato diciendo que me metieran, que me pusieran neumáticos y tal, ¿no? Era como diciendo, esto que ha pasado es culpa del equipo. Entonces ya estoy viendo yo ahí más roces malos, sí, pero, que otra cosa, tío. Pero yo viendo la carrera, yo digo, cuando ya le meten a cambiar rueda, yo no hubiera entrado, porque ¿qué quedaban? 6 vueltas. Iban con intermedios. A lo mejor no le hubiera cogido Hamilton, obviamente. Lo mismo le cogen otros 2 o 3, pero hubiera pillado puntos. No. Es decir, estábamos en una ventana en el que no sé si eran 4 segundos por vuelta. Es decir, una cosa sí, que claro. nada, que iba a ir. Hombre, pero visto es que lo si visto. Ya le metes tarde, ya sales atrás con Lawson y dices, tío. También te digo que visto lo visto, es decir, para quedar de todas maneras penúltimo. Lo mismo le ponen, yo qué sé, le ponen unos patines de hockey y va más rápido. Seguro, no sé. Seguro. No, pero yo creo que el rendimiento de ayer del domingo fue a causa del accidente. Porque para la quali le pusieron el coche deprisa y corriendo y luego entran en parque cerrado y ya no puedes tocar el coche. Pero tío, que da la y sensación estaba manga por hombro, ¿no? Da la sensación de que Aston Martin cada año involuciona. Efectivamente. Es eso. No es normal. Y es que llevan 3 años así. Es que da la sensación de que yo coge el coche de hace 3 años y irá mejor que el de ahora. ¿Vale? Sí. Ya está. Copia los reglajes de hace 3 años y los pone. Ya está. Bueno, ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Creo que fue el año pasado. Creo que Alonso dijo eso. Oye, poner los reglajes del año pasado, del anterior, porque el coche va mejor. Pero bueno, claro, es como la Fórmula 1, ya sabemos, todos los equipos van evolucionando. Claro. Y claro, el Aston Martin de hace 2 años ahora... Pues, no, pero Julio, el caso es que no es que digas tú, no, es que el coche de este año es mejor que el del año pasado,
pero no suficientemente mejor, ¿no? Comparado con los... No. Es que, objetivamente, era más lento que el coche del año anterior. Sí, efectivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero yo escuché como 7 décimas más lento, ¿eh? Sí, es decir, un tractor. Tío, coge el coche del año pasado. Que el safety car pintado de verde creo que va más rápido. Márcate un Williams, adaptas el chasis del año pasado y a correr. Es normal que Alpine vaya mejor, que Haas vaya mejor. No es normal. No. O sea, ya aquí esto llama un poco la atención. No cuadra esto. Y tienes un tío como Fernando Alonso y encima no le hacen ni caso, pues es que yo de verdad que no sé a qué están jugando. De hecho, creo que Papá Stroll ya ha tenido alguna bronca seria. Papá Stroll que se meta la lengua donde, en fin, porque su hijo tendría que estar fuera desde hace ya años. Sí, bueno, años. Sí, no te digo que no, pero... Esto es el patio de recreo de su hijo, básicamente, para darse vueltecitas en el coche. Sí, ¿vale? sí, su hobby, le paga su hobby. Porque para otra cosa... Pues no puede ser, hombre. Yo de verdad que... Viendo los patrocinadores que tienen Aramco y Honda y tal... Julio, pero a ver si me lo aclaras porque yo no lo entiendo. Si ya no es el accionista mayoritario, ¿por qué sigue Stroll siendo piloto? No, pero porque todavía por lo visto no se ha hecho efecto la compra, o por lo visto hay un grupo inversor saudí que junto con Aramco es el que quiere comprar equipo para el año que viene. Lo que yo tengo entendido que todavía no se ha hecho efecto. O sea, no sé si es lo típico, habrá un contrato pues, a partir de tal fecha, ¿no? Y Papá Stroll, por lo visto, pues los lunes, después de cada carrera, le allí un tacazo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Aston Martin, y lo digo en serio, que este grupo saudí compra el equipo, empieza a reestructurar el equipo otra vez, con Newey a la cabeza, por supuesto, y que el año que viene dé un giro total, porque, como tú comentas, Ángel, es que va involucionando, es que cada equipo va cada año. Mira, pues el año pasado vimos a un Williams que parecía que habían hecho las cosas bien, acabó la temporada con un coche rápido, y mira cómo va esta. Pero es que lo de Aston Martin va cada vez peor el coche, o sea, no sé, que llega un momento en que el coche, no sé, si para acabar las carreras al paso que vamos, porque no es normal, yo eso no lo veo normal. De hecho, yo si fuera los de Aramco ya en 2023, cuando Fernando estaba haciendo los podios, ya le dieron un toquecito como diciendo, ¿qué pasa? Que tu hijo está Fernando haciendo podios en todas las carreras y tu hijo ¿qué coño está haciendo? Claro. Lo que pasa es que se quedó ahí la bronca y le renovaron el año pasado, que yo creo que no lo entendió nadie. Nadie. Pero hay que tener en cuenta lo del año que viene, que entra Honda, y decían que Honda no iba a traer debajo del brazo a Tsunoda. Veremos qué pasa, pero yo creo que el año que viene habrá cambios en Aston Martin. Debería. Eso por lo menos debería. En cuanto a ingenieros y tal, tienes a Newey, tienes a Cardile, tienes al que está ahora de jefe, que no me acuerdo nunca cómo se llama este hombre. Fallow. Sí, no, Dan Fallow no, el que está de jefe, el que estaba en Mercedes. Nunca me acuerdo. Pues ahora no caigo, tío. Me he quedado yo igual, ahora me he quedado un poco fuera. El jefe, sí. Sea posible. Bueno, sí. Ya no falla la memoria. Y además le hicieron una entrevista hace poco. Sí. Hablando, vaya, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, da igual, venga, sigue. Continúa. Bueno, pues ya ha estado en la fábrica de Honda. Está haciendo reestructurando el equipo a ver si... Pero dices, tío, yo creo que debe tener un cabreo porque dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Al final él tenía razón con lo del túnel de viento de Mercedes, que estaba todo mal, porque viendo el rendimiento del coche tiene toda la pinta. Pero
Yo reitero mis temores. Lo malo es que el túnel de viento nuevo sea el que esté mal. Entonces la hemos liado parda. Pero es Y que por lo visto, ojo, que se habla, no sé si, bueno, informaciones, ¿no? Que dicen que han hablado con Mercedes para ver si podían volver a meter el coche y Mercedes ya ha dicho que no, que ya vosotros tenéis vuestro túnel, ¿no? Como que ya esto se ha acabado. Entonces, claro, están ahí, digamos, en un mundo sin nadie y en medio que no saben ahora si coger los datos del túnel de Mercedes, llevárselos a Aston Martin y yo creo que ya Aston Martin tiene que pensar ya más ya en el año que viene que otra cosa. Sí, no. Viendo el rendimiento no queda otra, porque a no ser que la próxima carrera le funcionen las mejoras y tire un poco para adelante, pero vamos, que el problema que va a tener es que el resto también van a llevar paquete. claro, Claro. Y sí, pues a lo mejor mejora a 5 décimas, pero si los otros mejoran 3 y te sacaban ya un segundo, pues está complicado el asunto. Claro, no, Siguen no, en el mismo sitio, ¿no? y mejoras de un segundo no existen. Mejoran de 2, 3 No, décimas, 4, escucha, sí. escucha, que McLaren el año pasado mejoró. Sí, pero Es raro, durante. pero Pero claro, pero del último McLaren. Eso es un proceso que se veía venir, que iba a ocurrir, tarde o temprano, pero yo no me veo que una mejora le metan un segundo al Aston Martin. No le veo yo una mejora de un segundo. No. ya. se le va a hacer muy largo el año. Ostras, pero Tiene largo, pinta. pero largo. Es que hasta Bortoleto queda por delante de ellos en clasificación ya. Con el Buah, Sauber. buah. Claro. Sí, Telita, ¿eh? Es Telita. complicado. Muy complicado. Bueno, y lo que digo, yo el lenguaje corporal de Alonso, lo que habla Alonso, no me gusta. Yo ya veo a un Alonso como que parece que está cansado de esta situación, como que ya le aburre. Y cuando un piloto como Alonso está así, no sabemos por dónde puede salir. Ya, eso es lo malo. El problema que tiene Alonso es que dice, si me voy a otro equipo ahora y luego funciona el coche el año que viene, ¿qué hacemos? Se me va a quedar cara de tonto, ¿no? Seguro, no, haga lo que haga, es decir, si se va del equipo el coche funciona y si se queda Claro, el coche no funciona. yo creo que Alonso este año va a aguantar carros y carretas como está aguantando y como aguantó el año pasado, para ver qué pasa el año que viene con el coche que diseñé Newey. Si ya no funciona, yo creo que hasta se puede retirar. Va a decir, mira, que aquí os quedáis, que yo me voy a la Indy o me voy a Hombre, la Resistencia otra vez y me hago el Dakar en enero y allí me quito ya de aquí. Yo si fuera él probaba 2026, si no va bien me voy a la Indy, tío. Yo haría eso. Ya la Resistencia lo ha probado, el Dakar, bueno, siempre va a estar ahí, es decir, que es más a largo plazo, puede estar ahí con Sí, claro, 50 tacos sin problema, con 50, con pero 60 está Carlos sí, Sainz, así que claro. por eso, Bueno, por te eso. digo, ¿vale? Que veo más a corto plazo probar en la Indy, que le puede ir muy bien, ¿vale? Y además, solamente ya partiendo de que el chasis es monomarca y tal, yo creo que tiene muchas opciones de hacerlo muy bien. Y bueno, veremos qué pasa. Pero lo que tú dices, ya está cansado ya de aguantar y en fin, el día que se dedique a hacer un libro y contar historias, eso tiene que ser bastante interesante. ese libro hay que comprar. Hombre, Ostras, eso estás seguro. Porque nos va a sacar de dudas a todos. En lo que se cocía y... con que imagínate. Sí, 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 sí. Bueno, pues más cositas a comentar. A ver, las perspectivas de cada equipo. McLaren, yo creo que está claro que lo único que les puede ocurrir es que tengan ahí un cisma, una guerra interna Norris, Piastri y se autosaboteen.
y ocurra como aquel McLaren de 2007 y termine ganando un tercero, que puede ser Max, y el Red Bull no tiene mucha pinta de evolucionar, pero bueno, todo es posible, ¿no? ¿Cómo lo veis? Porque claro, una cosa es lo que saca Max de rendimiento del Red Bull y otra cosa es los compañeros que andan pues por ahí como almas en pena. Yuki está pasándolo mal, ¿eh? Es que yo creo que el segundo coche de Red Bull, sinceramente, solo lo podría igualar a Fernando, que es un tío que se adapta a cualquier coche. Tú le das un tractor y te lo conduce rápido. Pero es que está Ostras. hecho a la forma de Max, y es que, lo he dicho muchas veces, Max le gusta de una forma de conducir y es como Kimi. Conducir su coche es complicado. Y pocos pilotos hay que lo puedan conducir. Pues, Ya. y es que aquí Pero en bueno, juegas. pero también, no sé, yo creo que Red Bull ahí a lo mejor se equivoca, ¿no? Porque, a ver, puedes luchar por el Mundial de Constructores, ¿no? Oye, haz un coche para un segundo piloto y no que sea difícil conducir, ¿no? O que esté hecho para Verstappen, ¿no? Porque estamos hablando de Red Bull, no estamos hablando de una escudería, o sea, que hasta hace poco el Checo Pérez llevaba ese coche y ganaba carreras y le ponía las cosas difíciles a Verstappen. No sé qué ha pasado, porque evidentemente la mejora de McLaren está ahí, pero Red Bull no va a evolucionar como Aston Martin. Es decir, no entiendo por qué Red Bull no le da a su segundo piloto un coche que pueda estar ahí arriba, incluso echándole un cable a Max como digo, hemos visto muchas veces a Checo que pues bueno, le ha hecho ganar mundiales a Verstappen porque han hecho un muy buen trabajo de equipo, pero bueno, no sé qué es lo que pasa en Red Bull, o es que ya han dicho, mira, como el año que viene aquí cambia todo, este es el coche que hay, y el que venga, pues que se la avie y que hagan lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que McLaren, es lo que dice Ángel, como tengan una guerra interna al Norris Piastri, cuidadito con Verstappen, porque Verstappen está ahí. Sí que es verdad que no tiene coche para pelear con ellos, pero a ver si ellos van a ser su primer rival y cuidadito, que de hecho hace poco pusieron un documental interesante en Dazón de las rivalidades, desde Senna con Prost, de Alonso Sí, sí. con Con Hamilton Hamilton. y ahora una posible Norris Piastri en McLaren, o sea que cuidadito que se puede repetir. Pues, si queréis que os diga, yo a Norris no le veo rival para Oscar, ¿eh? Yo tampoco, pero sí le puede estorbar, David, que es lo que hablamos. Sí, Que se eso sí, estorbe. pero es que hace tiempo que no se veía que los dos coches que ganan, que hacen doblete, le saquen 32 segundos al tercero. Sí, es verdad, hay mucha diferencia. Medio minuto, es una barbaridad. 32 segundos los dos coches, porque cuando estaba Verstappen dominando, era Verstappen el que sacaba 30 segundos, Sí. pero el Checo normalmente estaba siempre por ahí, el cuarto, el quinto, el tercero, estaba el tercero para atrás. Sí. Claro. Bueno, y la gracia del tema es que esto ha pasado teniendo que luchar con Max para adelantarle y demás, si no, la ventaja hubiera sido superior todavía. Si hubieran salido primero y segundo y se hubieran ido en la primera vuelta, y con Virtual Safety Car y sí, no, yo no creo sé. que hubieran adelantado, que esa es otra, esa de los... Al final salió Safety Car, creo que no. Salieron Virtual solo. Salieron dos virtual, sí. Que por eso aguantaron ahí muchos pilotos, porque si se hubieran juntado hubiera estado más emocionante la cosa. Oye, Sí. por cierto, palito a la FIA, la aplicación de tiempos de la FIA funcionaba, como dirían nuestros amigos argentinos, como el orto. ¿Vale? Porque, es decir, no acertaban una. El orden de los pilotos no estaba bien. Las vueltas tampoco. El número de vueltas por neumático tampoco. Cuando los que llevaban medio ponía duro y al contrario, digo, es que mira qué difícil fallar en todo, ¿vale? Sí. Y claro, así estaba Lobato, que yo ya me reía por el narrador de la televisión de Dazón española.
que fallaba más, como se dice aquí en España, que fallaba más que una escopeta de feria. Es decir, ya dijo, le faltó decir, a la M, veo Sí. lo que ve todo el mundo en la tele y seguramente sea más fiable que los tiempos que nos ponen por aquí. Así Total, que ¿eh? un auténtico desastre. De todas formas, Bueno, es ya, que ya la carrera pasada tuvieron problemas hasta con el GPS del coche de Russell, que no marcaba, sí, pasaba y sí. no aparecía el listado, que me acuerdo decía no, pero aunque no aparezca, Russell no se ha salido, lo veis, ¿no? Que lo estáis viendo. Y no sé, nunca, no estamos acostumbrados a eso, pero en lo que ha pasado ya en esta carrera, que se fallen todos, algo ya un poquito raro. Es un De poquito todas raro. formas, de todas formas, es que la FIA últimamente telita, ¿eh? Ya sale, ya con el accidente de Leclerc el sábado en la sprint, cuando salen que fue fallo de Ferrari, que le saca con intermedios cuando había ahí agua que parecía ahí el Amazonas, Más o menos. y le sacas con intermedios, y claro, y Leclerc, que en vez de ir flojito, iba También. enciscado, que dice, Vale, ¿dónde vas? ahí va, vale. Frena, tío. Sí, tu equipo se equivoca, pero tú eres el que estás dentro del Claro, coche, claro. macho. Que de hecho luego, cuando se entera Hamilton de que se ha ido contra el muro, dice, pero ¿por qué no os habéis sacado aquí con intermedios? Claro, claro. Si aquí Que como en bueno, una canoa. que luego salieron casi todos con intermedios. Creo que solo salió con de lluvia extrema Carlos, creo que fue. Sí. Sainz fue el único, sí, que abortó la salida también, pero bueno. Es que de verdad, yo lo de la FIA, sí, mucha seguridad y tal, pero luego la primera cagada con las ruedas de mojado. O sea, ¿para qué tienes unas ruedas de lluvia extremas y luego no las usas? Suspendes la carrera, bandera roja y todos al estilo. ¿Por Las qué? tienen para no usarlas, ya está. Pues Hombre, entonces, eso ¿para qué está las claro. haces? ¿Cuánto llevamos ya Pues así? 2, 3 años que hemos Claro, visto que cada vez claro. que viene un aguacero, bandera roja y ya está. ¿Qué pensaría Sí. Lauda y Buah, en Japón del 76, que no se veía nada con unas ruedas nada. así de gordas? ¿Qué pensarían ellos de lo que es ahora? ¿Y estos? bueno, yo sé que aquí un piloto en concreto, ¿vale? Que tenía en el mono el sexo es el desayuno de los campeones, se estaría riendo todavía de la gente que no sale con neumáticos de lluvia. Pero bueno, así Es que que yo de verdad que la FIA última lleva 2 o 3 años desde la pifia del 21, la Sí. última vuelta con Uf, Hamilton y Verstappen. y Verstappen, que pero bueno, que que dice, bueno, están haciendo bueno a, ¿cómo se llamaba? Al amigo de Oriol, ¿cómo era? Sí, a Hoy Masi, está, a Masi, a hoy Michael Masi. estamos. Sí, sí, estamos Estamos con los chungos. nombres chungos, sí. pero que una cosa es la seguridad y otra cosa es que esto se convierte en una guardería. Claro, pero además Claro. que son los coches más seguros que hay en la historia. Que después, tú fíjate el accidente que han tenido últimamente, no sé, Zhu, hace de un par de años que se dio la vuelta y se estrelló allí. Fernando en Australia, que da 6 vueltas de campana y se da contra el muro y sale ahí perfectamente. Dice, ¿por qué no hace? Más que cómo se seca la pista, pasando los coches. Pasando el Pero coche, tío, es que mira, ¿qué fue? La sprint que estaba detrás del safety car, Antonelli, y era el que iba justo detrás del safety car. Imagínate todos los que iban detrás y decían, ay Dios mío, no veo nada, esto es inconducible. Tío, por Pero favor. bueno, Antonelli es rookie, lleva 5 carreras y a lo mejor lo puede. Pero ¿tú te crees que Max, si llega a ir el primero, iba a decir nada? ¿Qué? Si aquí se puede correr. Max O solamente diría, Hamilton o... Max diría, está tardando ya en quitarse el safety car. Claro, Venga, claro. Claro. Hostia, Va muy lento, va muy lento. salimos. pero No, pero bueno, sí que así, oye, para eso están muchos neumáticos de lluvia extrema. Es que para eso se llaman efectivamente, así. claro, Es claro. que, entonces, lo que hablamos, ¿qué Cuando sentido ya tiene con esos esos neumáticos? neumáticos no evacúen agua y hagan aquaplaning y se salgan, pues entonces, Efectivamente. vale.
parar la carrera porque no se puede correr, ¿eh? Ni con esos Pero- neumáticos. Pero es que, David, es cualquier coche con esos neumáticos a una velocidad normal no se va a salir. Y ahí también está bonito verlo las manos de los pilotos en condiciones de Claro. lluvia. Ahí está bonito y verlo como... Que en vez de correr a calculas quién 300 va tienes que bien. correr a 220, pues A eso, corres a pues, lo que macho, puedas. es Eso lo que corre, hay. corre más lento y ya se verá quién tiene más Sí, Hs que otros. Y los coches propios están preparados con unos mappings más conservadores, que los motores no dan de todo sí porque son lluvia y el coche va un poco más lento. Oye, el que se quiera arriesgar y, oye, mira que se está secando, que también es lo que hablamos, espectáculo. Mm, Venga, para ver quién es el primero que monta intermedio. Venga, tal. eso Y, oye, es. eso es lo bonito, Claro. tío. Pero si es que cada vez que llueva, como haya algo más de normal, o sacan bandera roja, No, Nada. acuérdate de Bélgica de hace Bélgica. Sí, de hace 2 años por ahí, que ganó 2 o 3 Russell, años. ¿no? Mm, No me acuerdo. Sí, ganó Russell, ¿eh? Sí, ¿no? Russell ganó. Que dieron 2 vueltas. Y dices, digo yo, ¿devolverían el dinero a los espectadores que estuvieron allí 5 horas bajo el agua para nada? No, porque decía que si daban 3 vueltas ya no devolvían el dinero. Claro, ahí está el... Fue una estafa. Pues es que para Total. el año siguiente no hay ni Cristo. Claro. ¿No has devuelto? Pues no vamos, el año que viene no vamos ninguno. Pues sí. Es que no me fastidie. Bueno, lo que os puedo decir es que, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Así que, bueno, vamos a ver la siguiente carrera que nos toca en el Mundial de Fórmula 1. Sería Emilia-Romagna, Emilia, ¿no? 18 de mayo a las 3 de la tarde, hora peninsular española. Y bueno, a ver qué tal, porque viene esa, después viene Mónaco y después el Gran Premio de España. Después ya nos vamos a Canadá, que no se sabe por qué, Después pero nos vamos a Canadá. Van a Canadá y luego vuelven otra vez a Europa. Eso es. No queremos contaminar, pero hacemos un salto ahí en medio de Vamos a Claro, Canadá. secundario. Europa, Canadá, Europa. Vale, de acuerdo. Que dice, estás en Miami, pues a Canadá y luego ya te vas a Europa y no tienes que estar saltando, pero bueno. Oye, Ya, es que. Lo lógico. Ya, bueno. En fin, incomprensible, pero ya sabemos cómo funciona el gran circo, que por algo le dicen circo. Bueno, pues Sí. gracias David, gracias Julio, yo soy Ángel, espero que hayáis disfrutado de esto, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, pues dale a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de cada gran premio que analizamos, ¿vale? Hemos tenido algunos problemas técnicos, nos hemos estado peleando con la tecnología, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ya vamos a volver a la normalidad, ¿vale? Así que nada, bueno, salvo que haya otro apagón, otra historia de esta que yo ya no, en fin, ahí ya no controlamos, ¿vale? Si se va la luz, si se va la luz en varios países es porque David la habrá liado de alguna manera. Seguro. Que metió el tenedor en el enchufe. Por El ejemplo. enchufe y la lía parda. Muy bien, amigos, pues nada, un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Chao.